Buenos días, estamos aquí como muchas veces. Quería hablarles hoy de un trabajo que me dio el ejército. No sé quién lo hizo, supongo que los que estén trabajando en esto son los que siempre me han obligado a trabajar en esto, que fueron los cubanos. Ustedes saben que en el 2012, 10 con 12, cuando comenzó la guerra, comencé a trabajar en la mente con los cubanos y ellos eran los que iban organizando y eran los que iban orientando todo este trabajo. Ellos murieron todos, los mataron porque eran criminales muy violentos y estaban desatando cosas que no eran prohibidas. O sea, si hablas te matan. Lo mismo que me están haciendo a mí. Y la misma situación que estoy viviendo, pero ya no la estamos viviendo con el gobierno, la estoy viviendo yo con el ejército. Hoy es 4 de julio, y ayer les estaba diciendo, entre ayer y hoy por la madrugada, empecé a ver unas imágenes. Dicen que ellos me ponen las imágenes inmediatamente. Ellos saben que yo voy a reaccionar cuando ellos me ponen la idea de lo que yo quiero, de lo que ellos necesitan. Y vi unas imágenes. Ustedes saben que yo trabajé con todo eso de los propietarios de las tierras, los propietarios, los dueños de los países y las guerras. Y yo les dije a ustedes que la primera guerra, que la conquista en los Estados Unidos fue cuando en el río, no sé qué, no me acuerdo el río, uno de los ríos, no sé si es Washington, estaban asentadas todas las tribus indias y entonces vinieron creo que era el Reino Unido a conquistar. Bueno, yo les estaba diciendo todo eso. Ayer yo estaba viendo unas publicaciones, unos videos que me hablaban acerca de que Alaska había sido comprada por los Estados Unidos en el 1867. En el 1867, o en el 1789. Bueno, no, ahora no, 1789. En el 1789. Yo estaba buscando, me empecé a buscar información ahí cuando yo vi que Alaska había sido comprado en esa fecha, porque evidentemente si Estados Unidos es el dueño de Alaska, es quien gobierna Alaska, evidentemente ya en Alaska hubo una epidemia igual que aquí. Inmediatamente lo relacioné, inmediatamente, porque yo sé que la epidemia, ya yo sabía que la epidemia que hubo en Alaska, cuando la película de Balto, fue una cosa provocada y había sido impedida por el gobernador, por el presidente y el gobernador de aquel tiempo, que es lo mismo que está pasando ahora. Los gobernadores y el presidente impidieron que estos medicamentos llegaran al pueblo a tiempo, y esa fue la causa de tanto desastre. Eso ocurrió en realidad, y yo sabía que había sido trabajo y que había sido a propósito. Me dijeron que en Alaska, lo vi yo en un video, en Alaska en 1700, no recuerdo si es 1767 o 1867, esto lo copié mal, es que tengo millones de gente trabajando. Mientras yo hablo con ellos, yo trato de buscar información, ellos están ahí haciéndome la guerra porque estoy hablando y estoy trabajando. Pero es lo mismo que le pasó al ejército cubano. Y es por eso que supuestamente dicen que tengo el ejército cubano aquí, a menos que sean ellos los que vuelvan a trabajar por otra vez. Te voy a decir por qué antes que se me olvide. Esto lo tengo aquí, pero lo otro lo tengo en la mente. La mente mía cambia mucho. Hace unos días me dijeron que el negro, uno de los negros, no sé si es el negro mismo, el jefe del ejército o el que mantenía a ese hombre, uno de ellos se ahorcó. Cuando ese hombre se ahorcó, me decían, yo oía que me decían, te amaba muchísimo, ese hombre te amaba mucho, te amaba muchísimo. Y yo hace unos días atrás le puse las publicaciones de que Yarita lloraba mucho, cada vez que entraba lloraba mucho. Hoy me dicen de que ese hombre era hijo de Efigenia, que vivía en el río, y es por eso que lo sacaron del río y lo llevaron para la Casa Blanca. Efigenia era una señora mayor que le faltaba una pierna en mi barrio cuando yo era una niñita, y este hombre era hijo de ella. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué veo yo? Ese hombre lloraba porque me amaba mucho. Me dijeron hace días, pero yo no entendía. Porque es verdad que ellos siempre han estado cerca de mí y siempre me han preguntado y siempre han sido muy dóciles, y es por eso que yo tuve
unas relaciones un poco más dócil, porque ellos siempre se mantenían dóciles y siempre escuchaban las cosas que yo decía y siempre me hacían caso la mayor parte de las veces. Y no entendía, pero sabía que había algo detrás de eso. Y ayer me dijeron los de la oficina de que me amaba muchísimo porque decía que yo sí sabía pelear y que yo sí era buena para pelear y que yo sí conseguía cosas, yo sí. Pero hay una relación. Está Yarita llorando porque me van a matar, porque yo voy a morir. Y está el presidente eufórico porque yo voy a trabajar. ¿Para quién? ¿Por qué el presidente está eufórico? Porque yo trabajo fuerte. Evidentemente, porque le puedo dar a él una ganancia. Y esa ganancia se sacrificó para hacer el atentado. Pero ese atentado y esa ganancia lo van a ganar ¿quién? Supuestamente su gobierno o sus familiares. Y es por eso que me van a condenar, el próximo trabajo va a ser condenarme a hacer un trabajo grande que supuestamente, supongo que sea este, porque esto que te estoy hablando surgió hace 15 días atrás. Es cosa que ya estoy viendo desde hace 15 días atrás, pero solamente ahora que veo este trabajo es que me doy cuenta. Entonces, hace 15 días atrás me van a poner a fajar con quién, con los dueños del mundo. ¿Para qué? Para darle al mundo, no a papá, a los hijos y a las abuelas de Efigenia. ¿Por qué Efigenia? Porque yo veo que las personas menos válidas con le faltan piernas, trabajan, me salen mucho en la televisión, en la computadora, todo el tiempo. Día tras día me salen personas minusválidas con piernas cortadas. Ayer mismo yo estaba viendo un video donde había un hombre que tenía las dos piernas cortadas y así mismo trabajaba y así mismo luchaba y así mismo se hacía todo. Se lo hacía todo. Evidentemente, al decirme a mí que Efigenia es la madre de ese hombre, si es verdad, pues entonces ahora está trabajando la abuela. ¿Pero qué abuela? La del negro. Y se fue el sacrificio que el negro hizo, por eso que él se sacrificó y se fue contento porque yo le iba a hacer el trabajo. Yo trabajo duro y iba a conseguir lo que él quería para su familia. Pero esto fue lo que me dieron anoche, que es lo que a nosotros nos interesa. Ellos hacen historia, ellos abusan del pueblo y yo la persona más abusada de la historia han perdido. Yo pienso de esta manera. Tenían la oportunidad de hacer algo que valía la pena. Más que un mundo, esas familias y esas abuelas tenían la oportunidad de conseguir la paz. Pero no consiguen la paz porque viven en guerra. ¿En guerra con quién? Con ellos mismos. Esta guerra ha creado que se pierda la iglesia. Esta guerra ha provocado que se pierda la familia. Esta guerra ha provocado que se pierda la justicia, que se pierda la ley, que se pierdan los derechos, que se pierde el respeto del hombre por las mujeres. O sea, ya no solamente es un conflicto político, no solamente es un conflicto ideológico, no solamente es un conflicto económico, también es un conflicto social. Socialmente se ha perdido todo. Y entonces el hombre viene a gobernar algo que es nada, que un todo que es destruido, que es un todo que no quiere nadie. Evidentemente nadie quiere lo que ellos están construyendo. Y para conseguir ese todo destruido, ese todo que no vale nada, pues han destruido la única oportunidad que ellos tenían de hacerse, a fortalecer la idea de la luz, fortalecer la vida de Cristo, fortalecer a la iglesia. Llevo años fortaleciendo la iglesia y aún así levantando mi iglesia, porque mi iglesia cada día está más arriba. Pero al ser gobernada por las negritas y por este tipo de organismos oportunistas, evidentemente lo único que consigo es que despidos de los centros de trabajo. Ya no tengo oportunidades de salir de trabajar porque no consigo trabajo y mientras más problemas tengo, pues menos oportunidades tengo de trabajar. Y inclusive haciendo entonces estas oportunidades de trabajo, esos centros de trabajo me impiden hacer este tipo de publicaciones, me mandan a callar y me quitan los centros de trabajo y me asesinan precisamente porque yo hago este tipo de publicaciones, pero ellos son los que están trabajando este tipo de publicaciones para ayudarme a mí a salir de mi problema. Evidentemente es una hipocresía, así se maneja la iglesia. Y es preocupante porque no está a nivel de población, está a nivel de gobierno, y está a nivel de mundo, y está a nivel de esfera generalizada, de una manera que sorprende. Quiero decirte que ayer estuve viendo esto y me fascina el tema
es complicado, es peligroso, pero no tiene que ver conmigo. Esto es, me lo dieron ayer porque hoy es 4 de julio y es el día de la independencia de los Estados Unidos. Rusia, hasta 1767 gobernaba Rusia, que es el Reino Unido. Y en los Estados Unidos coge posesión, compra Alaska en 1767. En 1789. O sea, unos años atrás, en 1789, pues entonces gobierna Rusia. ¿Qué pasó? Cuando hicieron la guerra en los Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos, el Reino Unido, supuestamente son los peregrinos. Los peregrinos son los del Reino Unido, que son los que gobiernan en los Estados Unidos y le permiten a los indios pues vivir en libertad porque son indios y son dueños de este país. Evidentemente, y por esa fue la historia. Y precisamente para ellos poder ser respetados como eran pobres, pues evidentemente ellos gobernaron a su mundo. Ahora, pero junto con Estados Unidos también deben haber conquistado Alaska. En el 1789, cuando fue comprada Alaska por los Estados Unidos, evidentemente, ¿quién compró Alaska? El Reino Unido. Y es precisamente por eso que la rusa era la que vivía aquí. Porque la guerra rusa, yo no me acuerdo si la puse aquí, pero la guerra rusa creo que fue en el 1716. No, en 1776. No me acuerdo, no sé exactamente lo que te estoy diciendo porque las tengo molestándome en la cabeza, pero la guerra rusa fue en el 1768 al 1774. En el 1776 fue la independencia de los Estados Unidos. O sea, los rusos conquistaron los Estados Unidos en 1776. En el 1776 vino Anastasia a este país. Fue cuando trajeron a Anastasia a este país. Conquistaron a este país y vinieron los rusos con Anastasia huyendo de la Segunda Guerra Mundial porque habían perdido la guerra. Y junto con los alemanes y junto con los peregrinos, pues pernoctaron aquí porque eran familia. Ahora, eso fue en 1776. Es la historia de Anastasia, que es la guerra rusa y coincide. En 1776. En 1789, entonces ya Anastasia ya consigue su país, ya consigue su tierra propia. O sea, la rubia no solamente tiene el ejército, tiene un ejército aquí, la rubia tiene un ejército en Alaska. Pero ¿cómo yo saco todo esto? Bueno, la pandemia en Balto fue en el 1900, creo que fue en el 1919. Es que todo está regado y no puedo ver nada, solo lo tengo en la mente que lo hice ayer. En el 1919 fue la historia de Balto. En el 2019 comenzó la pandemia del coronavirus. O sea, 100 años después comenzó la pandemia aquí en los Estados Unidos. En 1919 ocurrió la historia en el mundo de Anastasia, la guerra de poder a Anastasia. O sea, o cabe la posibilidad de que es Anastasia quien conquista compra en 1789 o en 1919 Anastasia conquista esa tierra y produce la pandemia. En el 2019 comienza la pandemia de coronavirus. Involucra a Anastasia nuevamente. Es Anastasia, la del Reino Unido, la de la Casa Blanca, la que están involucrando, haciendo toda esta guerra. Pero este país no es de Anastasia, pero también es de ruso y también es del Reino Unido y también es de Alemania. Entonces, en el 2019, pues entonces evidentemente ocurre aquí 100 años después. ¿Liderado por quién? Por las mismas organizaciones, por los mismos
líderes. Ahora, la Segunda Guerra Mundial, eso me llevó a mí a pensar que, no sé qué veo que, eso me llevó a mí a que pensar que, bueno, si hay dos pandemias, y me lo dijeron hace tiempo, estaba hablando de ustedes y no sabía de lo que hablaba, ahora me doy cuenta que hay una pandemia que va y una pandemia que viene, que es de vuelta. En 1919, cuando ocurrió la pandemia en Alaska, pues el 2019 ocurre aquí. Hay dos pandemias vinculadas al gobierno de Anastasia y al gobierno del Reino Unido, de Rusia y el de Alemania. Pero también tienen que haber dos guerras vinculadas al gobierno de Rusia, al gobierno de Anastasia y al gobierno de todo esto. ¿Cuál es la Segunda Guerra? Pues está por venir, porque quiero que sepan que esto que nosotros estamos viviendo es la Tercera Guerra Mundial. No es una guerra independiente. ¿Por qué lo vi? Bueno, la Santa Muerte es el 3. Esta es la Santa Muerte. Esta es la Santa Muerte. Esto significa que la guerra en Ucrania fue en el 2022. En el 2022 ya tengo gente que me está cansando la mente y trataré. Este gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, el Papa Francisco fue el 266. Yo sabía que habían 266. Ahora no recuerdo exactamente cuál fue dónde yo fui a llegar. Te lo digo para que lo busques porque yo no me borran mucho las ideas y me canso mucho. Hay un 66 que me dio la idea a mí que faltaba otro 1,66 vinculado a la Primera Guerra. O sea, hay otro 66 que vincula a la Segunda Guerra, a la primera pandemia, y hay otro 66 que vincula a la segunda pandemia. Cuando tú sacas yo creo que fue la diferencia, no me acuerdo, búscalo tú, porque créeme, ahora tengo muy cansada la mente y no me doy cuenta, pero hay un 66 que vincula la primera pandemia, o sea, 66 más, pues entonces la segunda pandemia. Coincide exactamente en la segunda pandemia. Pero si eso es aplicado a la pandemia, evidentemente también es aplicado a la guerra. Existe una guerra en el 2022 y evidentemente también debe existir otra guerra vinculada. ¿Cuál es la guerra que le está provocando, que está produciendo? Esta es la Tercera Guerra Mundial. El 33. Hay dos 33. Hay dos 66 ¿cómo se llama? En la Iglesia Católica en Roma, y hay 233 en el gobierno de los Estados Unidos. En este año se hacen, el 233 es con Biden, o sea, el presidente número 33 fue el primer presidente luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando la Primera Guerra Mundial conquistaron el país. 33 años después hubo la Segunda Guerra Mundial. Hubo un comienzo con el Truman. 33 años después es Biden. Es lo que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, estaríamos viviendo el fin del gobierno de los Estados Unidos, evidentemente, porque eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora, para dar la construcción a un nuevo comienzo. Son 233. En la Primera Guerra Mundial, que fue la Guerra Rusa, que fue cuando Anastasia vino traída a este país. Y ellos conquistaron Alaska. Ellos conquistaron todo eso que conquistaron. Y vino traída a este país. A partir de ahí se hacen las historias. ¿Quiénes son los que hacen estas historias? Bueno, pues evidentemente son esta gente. Y ni modo, no hay manera. El problema es ¿por qué pasa? Tú pude ver de que
Europa está dividido. Evidentemente, el mundo es dividido en dos partes. Es dividido en políticos y republicanos. Es dividido en iglesia y es dividido en rebeldes. Ahora, el mundo está dividido en dos partes. Una parte luchaba con la iglesia y la otra parte luchaba en contra de la iglesia. Eso ha existido siempre. Eso es el bien y el mal. Y es lo que nosotros decimos que son mundos paralelos. Los mundos paralelos son dos mundos que son iguales, pero no se pueden unir porque son completamente diferentes. Las fuerzas que son iguales se repelen, las fuerzas que son diferentes se atraen. Entonces, para que exista el equilibrio, evidentemente debe existir una diferencia entre esos mundos paralelos. Debe haber un respeto. Y es lo que no se está haciendo aquí. La iglesia es de la abuelita y la iglesia es de la negrita porque son la unión, porque son quien manda, porque tienen el poder absoluto de la maldad. Y eso acabó con la iglesia. Y al acabar con la iglesia, pues acaba con sus derechos, acabó con sus mejores formas de gobierno, porque evidentemente gobernaban mejor en la paz que en la guerra. Y evidentemente eso les ha ido cerrando las puertas al mundo y le ha ido cerrando las puertas a todos. Ahora, le dije, hay 233 y hay 266. Los 33 están en el gobierno. Consisten en el gobierno de los Estados Unidos, que es el grupo a esta esfera. Porque aquí también hay dos mundos divididos. En Europa también hay dos mundos divididos. Hay un bien y un mal. Pero en el mundo hay dos mundos. Y son la parte de América y la parte de Europa. La parte de Europa trabaja con la iglesia y la parte de América trabaja con el negro, que son los africanos, que son los de la maldad. Y es por eso que todos los bailen, pero todos vienen del mismo lugar. Fue salvada, fue sacada Anastasia de ese lugar de Rusia cuando la Primera Guerra Mundial, en 1914 creo que fue, ellos fueron sacados de su país y traídas a este país. Y luego de eso conquistaron este país. Vinieron y se asentaron aquí, pero no suficiente, conquistaron las tierras de Alaska haciendo atentados. O sea, ellos construyen una guerra para tomar posesión eso es normal, eso es lo que han hecho siempre, para tomar posesión de un país o de lo que ellos quieran conquistar. Y así mismo, por eso hacen las pandemias. Por eso hicieron la pandemia. No existía una guerra, la guerra fue construida por el gobierno, porque el gobierno es quien domina y el gobierno, no solamente el gobierno, te estoy hablando de, no significa nada el gobierno. El presidente es un títere que está puesto ahí porque es malo, un hombre muy malo que está puesto ahí a dirigir este tipo de organismos, porque es apto para este tipo de conductas y este tipo de situaciones. Pero no es que ellos sean los que hagan este trabajo. Y este fue el regalo que me hicieron ayer. Si te interesa, sé que deben haber millones de gente interesada en esto. Pero este trabajo me preocupa que relacionado con lo que nosotros estamos viviendo fue la razón por la muerte por la que se suicidó el negro y la razón por la que me quieren asesinar a mí. Porque yo soy la que voy a aportar una guerra, soy la que voy a combatir para darles a esa Anastasia o para darles a esa abuelita del Reino Unido, de Rusia y de todos los que ellos necesitan. Y como económicamente ellos me impiden desarrollarme económicamente, físicamente, y son ellos precisamente los que están manteniendo estas oficinas. Es increíble y es triste. Es bien triste ver cómo las personas se depravan y cómo las personas se degradan tan extremo. Y es por eso que cuando la madre de ese muchacho que era jefe del ejército vivía cerca del hombre que vivió con la reina. Él tenía fotografías, me dice que tenía fotografías de la madre cuando él era un niñito, la madre con la reina. Ellos vivieron en el Reino Unido y eran del ejército, fueron movidos aquí a Haruko y así empezó la construcción y es por eso que ese hombre de la Casa Blanca, ese jefe del ejército de la Casa Blanca era del Río, era vecino de mi casa, de mi pueblo y a la vez era pues entonces
familia de la gente del Reino Unido, de la Casa Blanca del Reino Unido, porque la Casa Blanca es parte del Reino Unido. Es una historia de conquista, es una historia de creación, es una historia de avance, y es increíble, créeme. Todo esto está vinculado a ello, pero no solamente, pero para eso necesitan morir a gente, y para eso es que construyen los grupos de Yarita, y para eso es que construyen los grupos de Terry, que son los grupos criminales que se quedan luego terminada la guerra y luego de ellos terminar su trabajo. No es el gobierno que los mantiene, es el pueblo quien los mantiene. Ellos continúan haciendo sus guerras, continúan haciendo sus atentados y siguen pidiendo dinero. Y es eso lo que se mueve el mundo y es eso lo que ha movido durante todo este tiempo. Y ni modo. Es increíble. Ya les digo a ustedes dónde está el 33. Hay dos guerras mundiales. El 1.33 en 1776, en 1945 es la Segunda Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial empezó en el 2012 cuando empezó la guerra de la iglesia conmigo. Fue mi guerra. Yo fui el propósito de esa guerra. Les dije a ustedes hace unos días de que papá me había dicho de que iba a ser yo la que iba a ser la portadora de ese atentado. Evidentemente soy yo el motivo. Siempre necesitan un motivo para hacer una guerra. Yo soy el motivo, mi luz, mi historia, mi guerra. Eso significa que ni yo soy tan insignificante, ni mis luces son tan poca cosa como ellos han querido. Sé que es mejor matarme que dejar la luz. Hay cosas muy importantes dentro de la luz. Hay cosas muy importantes dentro de la iglesia que nosotros desconocemos. Y también eso te da la idea de que esa fue la razón por la que fue construida la iglesia. Porque hay muchas razones que ellos vivían y muchas experiencias y mucho conocimiento que ellos tienen que nosotros no alcanzamos. Y por eso que la iglesia fue construida. Y es por eso que los fieles de la iglesia, los que de verdad son fieles de la iglesia, respetan cuando ven una situación como la que yo porto. Porto una historia, porto una luz, porto una vida y porto lo más grande que puede, increíble. Yo me siento feliz, créeme, me hace feliz. Me han quitado todo, me han quitado todo porque les dije a ustedes que el negro de los Estados Unidos me dijo a mí que él me iba a quitar la vida, que él me iba a llevar hasta lo más bajo, cuando me iba a destruir para que yo pudiera, para demostrarle al mundo que yo sí necesitaba un hombre, que yo sí era la fornicaria. Y me destruyó. Dicen que evidentemente, no sé qué me hizo en la mente, utilizó a mis hermanos para hacer eso. No sé qué fue lo que me hizo en la mente, que yo me siento muy agotada. Y antes la gente de Miguelito se alejó de mí porque él entraba y se sentía muy feliz. Todo el mundo decían que yo era como la droga, que la gente se volvía adicto por la alegría que yo transmitía. Ya las luces mías no dan esa alegría, al contrario, siento un cansancio, un agotamiento físico tan extremo que ya cambió. Mi hija le encantaba entrar porque ella se sentía más alegre, ya no entra porque ya no siente eso. Eso lo perdí conectándome a la cabeza, conectándome día y noche al cerebro, y no se despegan de arriba de mí teniendo sexo, teniendo cosas que son desagradabilísimas y ni modo. Pero algún día espero que ellas tengan que pagar por el precio que hacen, porque si antes Cristo construyeron la iglesia buscando información, además de las experiencias por la necesidad que ellos tenían, porque cuando Cristo murió decía, perdónalo Dios, no saben lo que hacen. Pero en aquel tiempo nadie sabía lo que hacía. Pero ahora todo el mundo sabe lo que hace. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues evidentemente ya pierdes la oportunidad de construir una nueva iglesia. Ya tú no tienes la oportunidad de una nueva iglesia, porque ya tú sabes lo conscientemente estás aboliendo la iglesia que Dios creó. Y la iglesia que el hombre creó y la que el hombre construyó. Evidentemente ya ahora pierdes el derecho a construir y pierdes el derecho a tener fe, porque no eres un hombre bueno. Todos somos hombres malos. Y no todos somos hombres malos. Eso significa que todos vamos a vivir condenados a vivir en la prostitución, a vivir en el vicio, a vivir en la corrupción,
a vivir situaciones que muchísimo no nos gustan, porque yo tengo muchas muchachitas que son bien bonitas, muy simpáticas y muy alegres y divertidas, ahí comiendo día y noche, pero no tienen nada que ver conmigo, no soy yo. A veces yo quisiera, yo mira que pido que las maten y no los matan. A esa gente también que se me meten, que me pasan porque ya no tengo fuerza. Perdieron lo mejor que tenían, lo mejor que Dios le dio. Lo mejor que Dios le dio no fue su iglesia, ni son sus fieles. Lo mejor que Dios le dio fue su fe. Y esa fe solo la alimento yo. Pero no conformes con la fe que yo podía alimentarla, necesitan buscar gente buena, necesitan buscar gente nueva, necesitan buscar gente apta y gente linda. Y ese es el error. Esa gente no hace la fe. Esa gente vive colgada de la fe que yo construyo. Una fe que está destruida. Una fe que está simplificada, que no existe. Si voy a un centro de trabajo, pues evidentemente me crean problemas. Y no puedo vivir con problemas porque ya el desgaste físico es demasiado. Te estoy diciendo, ya no soy yo. Ya mi cabeza cambió. No sé si, yo le estaba preguntando ayer al papá, le decía, Francisco, los daños que tengo son, el negro de la Casa Blanca se suicidó porque, porque mis daños son irreversibles, porque se pasó de lo que tenía que hacer o porque ya consiguió su trabajo. Y después de eso, parece que como fue la respuesta, tengo que vivir mi mente, a pesar de todo lo que vivo, tengo que vivir captando la información de lo que ellos me dicen en las oficinas, que lo dicen porque son cómicos, lo dicen por cómico, por estúpido, pero están trabajando. Por eso te digo, no soy yo la única que hace esto. Cada uno de nosotros hace esto. Lo veo yo, la policía, los centros de trabajo, en todos lados nadie sabe lo que hace. Entonces, los de la oficina tengo que vivir buscando la información para combinarla, para darme cuenta de qué es la verdad y dónde puedo relacionarla y cuál es la respuesta a la pregunta que yo hice. Y así vivo. Y me es bien difícil, me hace feliz porque eso me hace inteligente y Alejandro me lo decía. Alejandro siempre me dijo, Neida, me decía dos cosas. La niña no tiene a nadie, no la puedes dejar de la mano y es por eso que me paso día y noche luchando con mi hija. Y es por eso que me toque la niña se la ve con Alejandro. La gente de Alejandro son las gentes más criminales que hay, son los que gobiernan, son los jefes de todo, es Zeus. ¿Te acuerdas en el mundo, en la historia griega, que Zeus es el dios, el jefe de todo? El que se mete con la niña se mete con Alejandro, porque Alejandro la protege. A las dos, pero Talía porque no tiene a nadie. La negrita las están acabando, la negrita que es la única que la protege porque es de la iglesia. Pues entonces los acaban, los destruyen y a ella también como me hacen a mí. Y evidentemente pues Alejandro, lo que tengo es la niña y es por eso que la gente me la defiende. Ya me sacaron la idea de la cabeza lo que estaba diciendo. Pero, ni modo, es increíble, me gusta hacer este trabajo, me encanta. Búscate si tienes la oportunidad de buscar la información, si no la tuviste, que posiblemente ya todo el mundo está tratando si no tienen información, la buscan. Todo el mundo está haciendo grabaciones, todo el mundo está haciendo cosas porque a todo el mundo le interesa este tipo de trabajo. Ni modo. Nos vemos en la próxima.